Y a continuación les proponemos establecer contacto vía Skype con Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio, para conocer cómo se han visto afectadas las ventas en los comercios en el marco de la pandemia por coronavirus. La institución realizó una nueva encuesta que refleja, entre otras cosas, que el 60% de las empresas envió a personal seguro de paro. Ana Laura, bienvenida, gracias por estar en BTV Noticias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la comunicación. ¿Qué datos significativos podemos obtener de esta encuesta que han realizado? Bien, bueno, como tú bien decías, esta es la segunda edición de la encuesta que hicimos en la Cámara. En esta oportunidad contestaron 603 empresas de todo el país. Un dato relevante que surgió de la información que nos proporcionaron las empresas es que casi 9 de 10 empresas que contestaron la encuesta registraron caída en sus niveles de venta en estas últimas semanas respecto a los periodos previos. Asimismo, este escenario de recesión económica que están enfrentando las empresas lo sufren en mayor medida lo que son las microempresas y aquellos sectores como relacionados con el turismo, como lo es el alojamiento, servicios de comida, la construcción también, porque esta encuesta se realizó días antes de que la actividad de la construcción reactivara, o sea, comenzara de nuevo a funcionar, y también lo que es el comercio minorista. Eso serían como, si bien esta crisis afecta a todos los sectores de actividad, pero bueno, uno podría decir que estos sectores, según los resultados que obtuvimos, serían los más afectados. Después, como tú también mencionabas, este escenario de parate de la actividad, bueno, se refleja también en una contracción en lo que tiene que ver con los niveles de demanda de trabajo, o sea, es decir, las empresas ante un freno en sus niveles de venta, en sus niveles de producción, hace que tengan que mandar parte de su plantilla de trabajadores al seguro de paro. Y en ese sentido, 6 de cada 10 empresas nos han respondido que, bueno, que han tenido que enviar trabajadores al seguro de desempleo, ya sea total o esta modalidad parcial que implementó las autoridades como forma, bueno, de que también las empresas puedan utilizar esto de enviar parte de sus trabajadores y reducir en el 50% su jornada laboral. Bien, ahí estás mencionando una de las medidas que ha implementado el gobierno. ¿Hay otras, hay algunas que ustedes valoren especialmente o habría que haber tomado otras medidas, sobre todo para las pequeñas y microempresas? Bueno, a ver, justamente lo que surgió de esta encuesta es que la mayoría de las empresas, un 47%, nos estableció que las medidas son consideradas insuficientes. Y un poquito más en detalle esto, ¿por qué insuficientes? Primero porque la crisis económica es muy importante, impacta fuertemente los niveles de actividad de las empresas, entonces bueno, es necesario un conjunto importante de medidas que con el objetivo justamente de mitigar este escenario de caída, pero también lo que ha sucedido es que estas medidas, estas primeras medidas implementadas por parte del gobierno han sido focalizadas justamente, como tú decías, en las microempresas, en las empresas con menor facturación y menor cantidad de empleados. Sin embargo, aquellas empresas que igual siguen siendo empresas tanto pequeñas como medianas, o que por ejemplo son sociedades anónimas, no son alcanzadas por este tipo de medidas y sin embargo sus niveles de actividad se han visto frenados drásticamente. Entonces, en ese sentido, una preocupación que surge por parte del sector empresarial es que muchas empresas no se han podido sumar o no han podido ser beneficiarias de estas medidas. Entonces, bueno, en eso también estamos trabajando con las autoridades con el objetivo justamente de ampliar el paquete de medidas para que empresas, por ejemplo, que tienen más de 10 empleados o empresas que, por ejemplo, son sociedades anónimas, con menos empleados, 5 o 6 personas empleadas, puedan acogerse al paquete de medidas. Ana Laura, en este escenario complejo que acabas de describir, ¿se podría pensar en que sea viable una negociación colectiva? Bueno, a ver, justamente en el próximo mes estaría iniciando una nueva ronda de negociación salarial. Está claro que para las empresas este escenario recesivo y sobre todo de gran incertidumbre respecto a, bueno, cuánto va a ser la duración y cuándo va a ser el parate de la caída, ¿no? Entonces, claramente, bajo ese escenario, para las empresas resulta muy complejo pensar en ajustes salariales para los próximos 2 años. Entonces, en ese sentido, muchas de las empresas manifiestan la preocupación de que, bueno, bajo esta situación es muy complejo iniciar un proceso de negociación salarial, por eso, ¿no? Por la incertidumbre y no saber cuál va a ser el desenlace final de esta situación económica,
para muchas empresas que hoy están directamente cerradas, o sea, no es que algunas sí pueden desarrollar algún tipo de actividad, pero también muchas empresas hoy están con actividad cero, y eso implica cero ingresos para las empresas, pero muchos costos fijos que hay que seguir enfrentando, ¿no? Entonces la situación para muchas de las empresas es realmente compleja. Por último, ha trascendido que los shoppings están manejando la posible reapertura para la segunda quincena de mayo, primeros días de junio, con horarios parciales. En fin, ¿ustedes tienen esa información? Y la complementación de la pregunta tiene que ver cuánto incide eso en la reactivación. Bueno, a ver, ahí es importante el trabajo justamente con el sector privado, con las autoridades, con todo lo que tiene que ver con la salud, de bueno, cuáles van a ser los protocolos de funcionamiento para que, bueno, ese inicio paulatino de la actividad económica no repercuta en efectos negativos en términos de salud y de expansión de lo que es el coronavirus, de la epidemia. Entonces, bueno, ahí yo creo que el trabajo conjunto es fundamental para, bueno, establecer específicamente esos protocolos de actuación, ¿no? En ese sentido, ahí estamos trabajando justamente sector público y sector privado día a día en constante comunicación, tanto de las empresas, de las gremiales, como de las propias autoridades, tanto el Ministerio de Economía, pero también Ministerio de Salud Pública. Y respecto a la reactivación, bueno, claramente si la actividad de a poco comienza a funcionar nuevamente, eso son buenas noticias para las empresas, para la economía en general y también para los trabajadores. De todas formas, está claro que lo que tiene que ver con los niveles de consumo de las familias, de los hogares, hoy se han visto muy resentidos, ¿no? Entonces también hay que ver qué pasa con el lado de la demanda, con el lado del consumo por parte de los hogares, y si realmente esto va a implicar una reactivación que nosotros estimamos que se va a dar, pero que de forma muy paulatina y muy lenta aún, ¿no? Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Muchas gracias a usted.